Hola, les damos la bienvenida a una nueva tertulia de Cinemorados. Yo soy Muerda Valdeiglesias y estoy de nuevo de revuelta con Gerana. Hola gente, ¿cómo están? En nuestra tertulia sobre Rooming Rome salió el tema de esta película, Retrato de una mujer en llamas. Gerana, como dijiste que era tan buena, tenía tantas expectativas que no me llenó. Ya veo. Yo personalmente la recomiendo mucho primero porque cada plano es una obra de arte. Segundo, porque pues es una mujer, está en Perú, está en medio de una montaña, hay un montón de llamas. O sea, ¿qué no es atractivo de ello? ¿En Perú? Sí, porque es el retrato de una mujer en llamas. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Wow! Estoy bromeando. Si sigue habiendo gente después de esto, enhorabuena. Disculpen mis chistes mal hechos. No, pero sería mucho mejor la película porque las escenas de «Oh, te cuesta respirar» llegarían antes. Hemos avanzado ya 600 metros. Es amor, es amor. Debe ser amor, o sea, se siente como amor, ¿no? Así como que te falta la respiración. Esta presión en el pecho. Ya, fuera de broma, no solo es el hecho artístico, sino que es la forma de decir la historia. Personalmente como mujer me llegó más que cualquier otra historia que he visto. Se ve tan atractiva visualmente la película, o sea, que la mayoría de las escenas, o sea, le puedes poner pausa y es así de, wow, es que esto es tan artístico. Yo he ido a escuela de arte y entonces empieza casi la película con una maestra enseñando justamente eso, o sea, es una clase de arte. ¿Qué más puedo pedir yo? Y después te está lleno de simbología, aunque en mi parecer el delicioso o la parte sexual de la película no, para mí no fue así tan climática como por ejemplo lo era en Rooming Rome. En Rooming Rome era porque todo se va desenvolviendo en lo medio de lo delicioso. Sin embargo aquí es así como que va a pasar, no va a pasar, pero se queda uno en la expectativa de, pero ¿qué va a pasar después de esto? Yo lo he visto como si en vez de ser una noche fuese toda la semana que la madre se fue. Ah, ¿Cómo les cunde la semana sin la madre? según yo, hay drogas en medio del delicioso, pero ¿qué tipo de droga es esa? Yo nunca había escuchado ninguna droga que se pudiera poner uno en la axila. Yo lo vi como que la directora quería mostrar una entrepierna pero no podía. No le dejaban, entonces dijo, pues enseño un sobaco. Caballeros del sobaco. Vamos a centrarnos en el tutorial de pintura. Primero, hay que encajonar. Yo creo que la película tarda en arrancar. La primera media hora es el tráiler. La semana pasada yo no sabía que tenía a mano la película y mientras estaba editando nuestra tertulia de Rooming Rome me dio por ver el tráiler y te cuentan la primera media hora. Entonces, hasta que te cuentan algo que ya no sabías, puede tardar. Además, la película, excepto dos temas, que uno es original o no reconocible y el otro es de Vivaldi, el resto es todo silencios. La única música de fondo que podrías decir es el murmullo del mar y el crepitar de la chimenea. Nunca había visto una peli donde el fuego crepitase tanto. Están intentando hablar las pobres y de fondo... Es que es el amor que está a punto de crecer. Pero además también hay otra parte muy importante musicalmente hablando, que es cuando van al aquel tipo ritual raro de solo mujeres, donde empiezan, oh. ¡Ah! ¡Qué bonito! Sí, esa parte también a mí como mujer me llegó bastante porque primero que nada, o sea, tienes el problema de las dos mujeres, ¿no? Que entre que sí, que no, que tal vez, que qué puede pasar. Pero como por debajo tienes el problema de la otra mujer, que es la empleada, que ya tuvo su que ver con alguien y puede que esté embarazada, ¿no? Se enfrentaron a aquel problema entre mujeres. No hubo una ayuda exterior de un hombre. ¿Y por qué fue ello? Porque pues el hombre nada más llegó para hacer lo que hizo un hijo y ya no volvió a aparecer. Porque los hombres en esta película tienen una presencia como de técnicos.
Están como técnicos, llegan, reparan algo y se van. O estropean algo. Técnicamente. Me gusta la presencia que aporta la doncella. Es como la mascota parlanchina. Incluso hace la función de la hija de las dos. Sí. También los símbolos de Orfeo y Eurídice. Me gusta mucho cuando se ponen a comentarlo. Sí, creo que esa fue una de mis partes favoritas de toda la peli. Y a lo mejor también es por ello que puede medio aburrir al espectador, porque te da simbología de que, o sea, esa historia se va a repetir. Ya, una pista. No sé cómo se llama en español esto de el foreshadowing, pero está primero con el comentario de la leyenda de Orfeo y Eurídice, luego con la dama de blanco. Ahí me dio miedo. Esto no puede acabar bien si sale una dama de blanco. Sí, y lo hacen en repetidas ocasiones, lo cual es así como que, ¡ay, qué mellito! En esa curva me maté yo. Oye, decisiones estéticas. Me llamó mucho la atención que en la mesa de trabajo de la antipartera hay bebés y están ahí mirando como si fuesen angelotes, como querubines de los cuadros de la época, siendo testigos. Cualquiera que esté viendo esta película, por favor, no vayan a traer a sus niños. Por lo menos cierren la puerta, no dejen que entre uno como yo entraba siempre de, oye mamá, y oye, ¿qué estás viendo? Niña, no, sáquese de aquí. Al principio me quedaba la duda de si esto que estábamos viendo, me quedaba la duda de si se lo estaba contando a las alumnas o solamente lo sabíamos nosotros, porque empieza a decir, se llama Retrato de una mujer en llamas. De repente vemos que está en la barca, tarda un montón en llegar a la casa, se le cae la caja al mar, tiene que salir nadando, pregunta por dónde se va, sube toda la costaleta, allí conoce a la doncella, se come un poco de pan con queso. Ay, ¿no te pareció delicioso? O sea, yo quería comerme un poco de pan con queso en el momento en que esta mujer está tragando. Yo así de, ay, todo lo que deseo es tragar en estos momentos. Ya ves, es una película muy sensual. A esto me refería cuando hablaba del delicioso. ¿Se lo estaba contando todo esto a los alumnos? Pues sí, obvio. ¿Tú como maestro qué haces? Yo aquí hablando como maestra. Si puedes usar un poco del tiempo en recordar tus amoríos del pasado en vez de enseñar, ¿tú qué harías? No, mentira. Esta es la duda que creo que nos va a quedar así como la duda de qué tipo de droga es esa que se ponen los sobacos o no. Yo creo que sé por qué es. ¿Te acuerdas de que en Room in Rome, cuando amanece, les entra una tristeza muy grande porque se le acaba la noche? Reloj no marques las horas. Es una hierba que retarda el tiempo. Es para alargar la semana sin la madre. Esta película termina con una escena que dura 2 minutos y 27 segundos. Y me pareció muy valiente. Además es una música que es tan popular. Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, El Verano, el concierto número 2 para violín en sol menor, que tú la conoces. Y como la conoces, no solo sigues la música, sino que además estás reviviendo toda la película de nuevo. Pues yo lloré como niño que llora cuando se va su mamá. Yo creo que como minuto de esos 2 minutos, pues ya yo bien viendo, pues no, ya no. Ya estaba así como que todo bien borroso entre mis lágrimas, así que... Y además la actriz, que es muy buena, hace una cosa grandísima, que es tener millones de emociones todas contenidas. Y como las contienes, estás provocando esas emociones en el público, y a lo mejor el público no las contiene tan bien. Es una jugada maestra. La directora fue pareja de Adele Haenel y cortaron antes del rodaje, lo que hace de ellas dos unas tremendas profesionales. Una historia de amor con tu ex todos los días ahí, eso es de profesionales. Ahí entonces su amor queda plasmado en esa película. O sea que Marianne es como la pieza de la directora, el trasunto de ella. Pues es una idea, que no la veo yo así tan descabellada. Ya como que la directora quería grabar a su ex durante 2 minutos y medio llorando por su amor perdido. Es una película muy buena. Como me la inflaste mucho, me pareció, sí, es muy buena, como me habían prometido. Es exactamente lo que pensaba. Tal vez el problema fue el tráiler.
Sí, el tráiler me dio problemas. Porque me contaron la primera media hora, entonces, con decirte que me dio la tentación de ponerme a jugar al Sonic... Wow. Yo vi la película sin ver el tráiler, a mí nada más me la recomendaron y dije, bueno, pues ni idea tenía yo de qué era. Creo que esa es la mejor forma de entrar a las películas cuando no tienes ni la menor idea. Yo por eso estaba intentando no ver el tráiler de Parasite. También por eso amaba y odiaba ir al cine, porque sentía yo que cuando iba al cine era así de, ok, van a poner los trailers, ya siento que ya me vi como 5 películas antes de llegar a la película que quería yo ver. Agota a uno. Además, ahora en el cine, como la proyección es puro digital, no solo te ponen trailers de películas, sino que también te ponen anuncios locales del municipio donde vives. Entonces estás pensando, voy a ver una película, estoy en el templo del cine, y de repente, compra este coche, vaya al taller de hermanos carretero. Igual, estás así como que, oh, qué tensión, acabo de ver ya 3 películas casi en cortos. Y de repente, nosotros tenemos un servicio para los techos. Si necesita que arregle uno su techo, pues aquí llámenos. Y tú así como que, ¿cómo? Caperucita roja oscura. Tun, 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 tun. Toma, voy a llevar esta cesta para tu abuela. Tun, 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 tun. Pero cuidado con el lobo. Tun, tun, tun. Caperucita, vente por este camino y yo por el otro que es más corto. ¿Vale? Caperucita. Para comerte mejor. Estamos yéndonos muy lejos de la película que estábamos comentando, que volvemos a repetir, es Retrato de una mujer en llamas, 2019, una gran película hecha por gente muy profesional. Cada escena es un cuadro en sí misma y no tiene música excepto por un par de temas, y por eso cuando suenan los temas son muy importantes. ¿Tú crees que se hayan podido intentar escapar de esa isla y seguir con su amor en otro lugar? ¿O tenía que ser como tenía que ser? A ver, poderse se puede porque están al lado de esas brujas que tienen hierbas que ralentizan el tiempo. Lo que pasa es que si hicieran eso, ¿qué tipo de película es? ¿Nos hemos enamorado, nos vamos a vivir donde las brujas? Pues claro, pues normal, yo también haría eso. Pero es que así el final no sería memorable. Sería como esas pelis de los 80 que ya nadie ve. Tienes algo de razón ahí. Pero ves, yo creo que también por eso es que se ve el espectro blanco al artista. De que ella tiene la posibilidad de en ese momento hacer algo para que sigan juntas, pero sin embargo dice, no, yo voy a seguir pintando el retrato. Una elección de artista.